Eva, la enfermera de la Rumorosa, el ángel del camino que desapareció. No importa cuántas veces se cruce la Rumorosa, siempre hay algo en esa carretera que obliga a manejar con cuidado. La combinación de curvas cerradas, precipicios y ráfagas de viento que golpean de improviso hace que cualquiera sienta un nudo en el estómago al tomar ese trayecto. Entre los traileros, los taxistas y los viajeros frecuentes se cuentan decenas de historias, pero hay una que se repite con insistencia: la de Eva, la enfermera que aparece en la oscuridad para ofrecer ayuda, aunque nadie sepa si realmente existió. La primera vez que escuché el relato fue en un puesto de comida cerca de Tecate. Un trailero, con la voz rasposa de tanto cigarro, juraba que la vio hace más de 15 años. Contaba que en una noche helada, justo antes de tomar una curva peligrosa, una mujer vestida de blanco agitó los brazos desde la orilla de la carretera. El hombre detuvo el camión pensando que se trataba de un accidente, pero cuando bajó a buscarla, no había nadie. Lo extraño fue que en el retrovisor siguió viendo la silueta, como si caminara detrás de la caja del tráiler. Otros choferes aseguran que Eva no siempre aparece de golpe. Hay quienes dicen que se sube a los autos como una pasajera común. Lo perturbador es que, mientras uno maneja, ella comienza a hablar de primeros auxilios, de lo importante que es no quedarse dormido al volante, de lo rápido que puede cambiar la vida en un descuido. La conversación parece normal hasta que, en algún punto del trayecto, cuando el conductor voltea hacia el asiento, se da cuenta de que viaja solo. Un taxista de Mexicali me lo explicó sin rodeos. No es un fantasma que quiera asustar, es más bien como un aviso, ¿sí me entiende? Como alguien que te recuerda que aquí la carretera no perdona. La idea de un ángel del camino parece reconfortante, pero los testimonios no siempre terminan bien. Un camionero que transportaba verduras rumbo a Tijuana aseguró que la enfermera le pidió que bajara la velocidad porque venía demasiado rápido. Él obedeció, y apenas unos metros más adelante encontró un choque múltiple. Los paramédicos ya estaban en el lugar. El hombre quiso agradecerle a Eva, pero ella había desaparecido sin dejar rastro. En contraste, otros cuentan que verla de frente trae desgracia. Un ayudante de tráiler relató que el chofer que lo llevaba frenó en seco porque una mujer con uniforme blanco estaba parada justo en medio de la carretera. No alcanzaron a atropellarla, pero el golpe de la frenada lo sacó del camino. El chofer sobrevivió, pero el muchacho terminó con una pierna fracturada. Nunca supimos si fue real o una alucinación, me dijo años después, todavía con una leve cojera. Lo que da peso a la leyenda es que siempre se habla de ella como enfermera. No una mujer cualquiera, no una aparición vaga, sino alguien con bata, cofia y hasta una cruz bordada en el pecho. Ese detalle concreto se repite una y otra vez, sin importar quién lo cuente. Se dice que en los años 70, cuando los accidentes en la Rumorosa eran todavía más frecuentes, una enfermera de nombre Eva trabajaba en un hospital cercano y acudía a auxiliar a los heridos. Una noche, al intentar rescatar a unos sobrevivientes, ella misma quedó atrapada entre los fierros retorcidos de un autobús. Desde entonces, aseguran que no descansa y sigue recorriendo el tramo para cuidar a los conductores. Los viejos del lugar afirman que la historia está documentada. Según ellos, hubo notas en los periódicos de la época sobre aquella enfermera que murió cumpliendo su deber. Aunque nadie me ha mostrado un recorte exacto, el rumor se sostiene como si fuera verdad absoluta, y quizá lo sea. Una madrugada, conversando con un colega que llevaba cerveza en un tráiler refrigerado, me confesó que él nunca creyó en fantasmas hasta que la vio. Me lo describió así. Era una mujer delgada, el uniforme blanco brillaba con la luz de los faros. No levantó la mano, no hizo ningún gesto. Nomás estaba parada, mirándome, y en cuanto pasé la curva desapareció. Te juro que sentí que me quedaba sin aire. Lo curioso es que todos coinciden en un punto, no sienten que ella quiera hacerles daño. La aparición produce miedo, sí, pero un miedo distinto,
más parecido al respeto, como cuando uno entra a un hospital y percibe ese silencio pesado donde todo puede definirse en segundos. Hay incluso quienes le prenden veladoras antes de cruzar la carretera. En la gasolinera de La Rumorosa, alguien pintó en una roca grande: "Gracias, Eva". Nadie dice quién lo hizo, pero ahí sigue, como un recordatorio de que la leyenda ya forma parte del paisaje. Con el tiempo, se ha vuelto casi una advertencia compartida. Los traileros nuevos escuchan sobre Eva como parte de la iniciación. Se les dice que si aparece una mujer vestida de blanco en medio de la nada, lo mejor es manejar con calma, no detenerse de golpe y recordar que no todos los pasajeros se ven con claridad. Yo nunca la he visto, pero cada vez que cruzo ese tramo siento la piel erizada. Tal vez sea sugestión, tal vez la mente juega con uno cuando el cansancio y la soledad se juntan en la carretera. Aún así, me descubro mirando de reojo al asiento del copiloto, como si esperara encontrar a alguien sentado ahí, observándome en silencio. Lo cierto es que La Rumorosa ha cobrado cientos de vidas. Entre curvas cerradas, precipicios y ráfagas de viento capaces de volcar camiones, el camino ya tiene fama de ser una trampa mortal. Que exista una leyenda como la de Eva no parece extraño. La carretera se presta para eso, para que los vivos inventen explicaciones a lo que no pueden controlar. Y sin embargo, no todo queda en historias. Varios reportes de la Guardia Nacional mencionan choferes que aseguran haber detenido sus vehículos porque una mujer pedía auxilio en la orilla del camino. Cuando los patrulleros llegaron, no encontraron nada. Algunos creen que es un mecanismo psicológico. El cerebro cansado inventa imágenes, pero incluso los oficiales, acostumbrados a ver de todo, admiten que algo raro pasa en ese tramo. Una vez, en un restaurante de carretera, escuché a un capitán retirado contar que en un operativo de rescate vieron a una mujer ayudando a los heridos. Pensaron que era parte del personal médico, pero al buscarla para tomarle datos, nadie supo de quién hablaban. Los paramédicos oficiales aseguraron que nunca trabajó con ellos. Historias como esa mantienen viva la figura de Eva. No se trata solo de un fantasma más, sino de alguien que encarna la tensión de la carretera, el peligro y la esperanza al mismo tiempo. Porque, aunque su presencia asusta, también recuerda que hay que ser prudentes, que un error puede costar caro. Cada vez que paso por La Rumorosa, me acuerdo de estas anécdotas. En el parabrisas, los reflejos de la luna parecen figuras que se mueven en la ladera. El viento golpea con tanta fuerza que uno siente que el camión va a salirse del camino. Y en esos instantes, aunque trato de mantener la vista fija en el asfalto, no puedo evitar pensar que quizá Eva anda cerca, mirando desde algún rincón invisible, esperando que alguien la necesite. No sé si realmente existe. Puede que solo sea un invento de los choferes para darle sentido al miedo de cruzar de noche. Pero también es posible que quede un rastro de ella, un eco de aquel sacrificio que la mantiene rondando en el lugar donde murió. Sea como sea, la verdad es que, cada vez que alguien cuenta su encuentro con Eva, lo hace con la misma seriedad que si estuviera relatando un accidente real. Tal vez eso es lo más inquietante, que la línea entre lo real y lo imaginado se difumina en la carretera. Y si algún día me toca verla, no sé si sentiré alivio o terror. Lo único que sé es que, cuando manejo por La Rumorosa, lo hago con la certeza de que no voy del todo solo. El trailero de La Rumorosa, la promesa que lo condenó a vagar para siempre. La primera vez que bajé La Rumorosa de madrugada, entendí por qué la gente le habla como si fuera una persona. No es un tramo de asfalto, es un carácter. Te mide, te tantea, te deja pasar si vienes con respeto. Yo venía con carga ligera, tarimas vacías, y aún así llevaba el estómago apretado. El viento golpeaba lateral, en rachas que movían el retrovisor como si alguien lo empujara con 2 dedos. Tenía el vidrio apenas entreabierto para que no se empañara, y el aire que entraba olía a polvo viejo y a freno caliente de los que iban delante. Cada curva te exige decisión.
O corriges a tiempo, o la barranca te recuerda que allá abajo no hay segundas oportunidades. Esa noche, el Canal 19 estaba vivo. Breaker, breaker, fila de pesados por la tercera, quemen frenos y usen motor, dijo uno con voz ronca. Otro respondió que en la rampa de emergencia había quedado un tracto con llantas en hilo. Yo no hablaba mucho por la radio, prefería escuchar. La carretera tiene su propio idioma. 2 intermitentes es gracias, luces altas rápidas es ahí viene un loco, baliza de niebla fija es no me siento bien con la bajada. A la altura del mirador, donde de día paran las familias a tomarse fotos con el desierto a lo lejos, vi algo que me hizo levantar el pie como si hubiera un radar, un Kenworth viejo, cuadrado, con las luces ámbar perfectas, sin una sola que titilara. Estaba orillado, recto, como si lo hubieran acomodado con regla. No había triángulos puestos ni bengalas, cosa rara en ese tramo. Me abrí un poco, por si acaso, y el conductor me hizo señal con la mano. Palma abierta, arriba y abajo, despacio. Paré. No sé explicar por qué, pero paré. Dejé las intermitentes y me bajé con la chamarra cerrada hasta el cuello. El viento en esa parte no sopla, empuja. Es un empujón que te dice, camínale. El hombre estaba junto al estribo, apoyado con naturalidad, como quien ya conoce la postura exacta para que la fatiga no se note. Tenía una gorra deslavada, esas con la visera suave de tanto sudor, y una chamarra de mezclilla que olía a diésel y grasa. No tenía prisa en la mirada. Eso fue lo primero que me desconcertó. En esa bajada, todos traemos prisa por salir vivos. El número. «¿Qué rollo, jefe?», le dije, por educación y porque la voz se me iba con el viento. «Nada que no arregle un respiro», contestó. «Se me calentaron los tambores y preferí quedarme aquí, que la señora no perdona descuidos», le dijo la señora a la montaña. Me reí bajito, más por nervio que por otra cosa. Señaló el camarote y sacó una caja forrada con cinta café. No era muy grande, pero se veía pesada. La sostuvo con ambas manos y me la extendió como quien entrega algo que le importa. «¿Va para abajo?», preguntó. «Voy a Tecate», dije. «Más abajo entonces. Hágame un paro, ¿sí? Cuando pase la caseta, en la unidad de bomberos, entrégueles esto. Es mío, pero ya no me da tiempo. No me gusta cargar cosas de otros en carretera, no por malicia, por superstición. Uno aprende que cualquier carga ajena trae historias que no son tuyas, pero la manera en que me miró me dejó sin frases de salida. «¿Qué trae?», pregunté, tanteando. «Papeles», dijo. «Y un recuerdo, no más eso». Acomodé la caja en el asiento del copiloto. Se sintió pesada de un lado, como si adentro lo hubieran puesto todo cargado hacia la esquina. Él tocó la puerta con los nudillos, un gracias de los de antes. Con el viento, un mechón de su cabello se le pegó a la frente y pude ver que tenía una cicatriz vieja en la ceja, de esas que no desaparecen ni con los años. Algo en su perfil me parecía de otra época. El rastrillo mal pasado, los dedos con mugre que ya es parte de la piel, la paciencia. Lo último que me dijo fue raro. «Si ve a alguien pidiendo ayuda, no se haga el ciego. No deje solo a nadie, por favor. ¿Me promete?». La pregunta no era de trámite. Me la tiró como un ladrillo, directo al pecho. Asentí. No dije «lo prometo», para no atorarme con mis mañas de no jurar en carretera, pero asentí con ganas. Él sonrió y por un segundo, el ruido del viento pareció retroceder un paso. No desapareció. Fue como si respetara ese instante. Me subí, enganché primera y empecé a bajar con el retarder puesto. Antes de perderlo de vista, miré por el espejo. Él ya estaba de nuevo junto al estribo, sin prisa, y el Kenworth parecía exactamente del tamaño de la noche. La bajada se puso peleona. Un tráiler adelante llevaba las balatas echando un tufo agrio. Rebasar no era opción. A la izquierda, los reflectores blancos se recortaban cada vez que la curva mordía más de la cuenta. En un tramo ancho, bajé a segunda y dejé que el motor cantara,
La caja en el asiento vibraba en cada unión de concreto, como si adentro hubiera herramientas sueltas. Sin mirar demasiado, le puse el cinturón de seguridad. Sí, a una caja. La sensación de que podía resbalar me traía alterado. Unos kilómetros adelante, el radio estalló en chispas de estática y luego limpiamente entró una voz. «Ojo, ojo», varado en la tercera herradura, compacto con las luces apagadas, casi en el carril. El que hablaba sonaba nervioso. Alcancé a ver, 2 curvas después, el contorno de un sedán plateado pegado a la barrera. Tenía la cajuela abierta a medias, como la boca de alguien que pide aire. Sin pensar, o pensando en la mirada del Kenworth, me orillé antes de que la curva cerrara del todo y puse los triángulos. El viento quiso llevarse uno, pero lo dejé bien plantado entre 2 piedras. Caminé con la linterna del celular pegada al pecho. Dentro del sedán había una pareja y un niño dormido envuelto en una chamarra. El hombre temblaba más de coraje que de frío. Una manguera rota, refrigerante por el suelo, eso verde que huele dulce y engaña. No podían moverse ni irse caminando con el pequeño así. «Les voy a cubrir con mi camión y los voy a escoltar hasta la rampa, ¿sí?», les dije. «Apenas se abra la línea, en neutral y despacito. No frenen de golpe». Cuando regresé a mi cabina, la caja me estaba esperando como un animal inquieto. La acomodé mejor, metí reversa con delicadeza, les hice sombra con el tracto y, cuando el carril quedó libre, les di la salida con las luces. Ellos avanzaron como si la carretera los perdonara un ratito. Acompasé mi marcha con la suya hasta la rampa. Al entrar, el hombre del sedán lloró sin hacer ruido. Lo supe por la cara que hizo cuando apagó el motor, la expresión de no haber querido llegar a eso y, aún así, estar agradecido por haber llegado. En la caseta, el vigilante de siempre estaba sirviéndose café en un vasito de unicel. Tenía los bigotes como de actor de película vieja y una barriga orgullosa de fonda. Le conté lo de la caja. Me miró con una franqueza que me desarmó. «¿Cómo era el camión?», preguntó. «Viejo, cuadrado, perfecto de luces. El chofer con gorra de mezclilla. Me pidió que no dejara solo a nadie». El vigilante dejó el café en el mostrador. No dio un sorbo. «Pásele a los bomberos», dijo, y me abrió la barrera con la mano. En la unidad había 2 muchachos lavando una camilla. El más joven, al verme con la caja, alzó las cejas. «¿Otra?», dijo. La palabra me heló un poco, lo confieso. «¿Cómo que otra?». «No se asuste, compa. De vez en cuando nos dejan una igual, cinta café, pesada de un lado. A veces llegan con taxistas, otras con traileros. Siempre dicen lo mismo, que se las entregó un señor en la bajada». Apoyé la caja en una mesa de metal. El bombero mayor sacó un cúter y rompió la cinta. Adentro había un montón de papeles acomodados con cuidado. Una bitácora con hojas amarillas por los bordes. Una fotografía de estudio de los 90, mujer y niña, ambos con suéter rojo. Un crucifijo pequeño de esos que cuelgan en los espejos retrovisores. Un encendedor con el logo de una empresa que ya no existe y una multa vieja, doblada en 4. El bombero estiró la bitácora y leyó en voz alta, como quien confirma algo que ya sabe. «Aurelio B». El nombre no me decía nada, pero a ellos sí. El joven se cruzó de brazos y soltó el aire despacio. «Mi tío jura que lo vio», dijo. «Dice que la noche del derrumbe del 94, un trailero prometió bajar por ayuda, pero primero se quedó a cuidar a un chofer que había pegado con la barra. Le dijo, «No te dejo solo». Cuando por fin logró avanzar, lo alcanzó otro alud. Ya no llegó a la caseta. Desde entonces, de vez en cuando, alguien aparece con la caja. El señor de la gorra se las pone en el asiento y les pide lo mismo que a usted, que no dejen solo a nadie. El bombero mayor tomó el crucifijo y lo recorrió con el pulgar, como quien se saluda con un viejo amigo. «Aurelio ayudó a muchos en vida», dijo.
Era de los que paraban sin preguntar. Luego, cuando le tocó a él, también hubo quien se detuvo. Pero la rumorosa a veces no deja que el auxilio llegue, y hay promesas que se quedan a medio hacer. Por eso vuelve. No dije nada un rato. Afuera, el viento arrastró una bolsa de plástico contra la malla y sonó como papel arrugado. El joven guardó la foto en una bolsa transparente con un número que no memoricé. La bitácora tenía notas de combustible, paradas, nombres de fondas. En una página, subrayada con pluma, leí: no dejar solo a nadie, jamás. ¿Y las cajas?, pregunté. ¿Qué hacen con ellas? Se guardan, contestó el mayor. A veces viene la señora de la foto. Vive ya lejos. Dice que con tal de que a alguien le sirva, que se queden aquí. Que ella, con que lo sigan recordando en la bajada, está tranquila. Regresé a la cabina con un peso nuevo, no en el asiento, en el pecho. Miré el respaldo del copiloto y por un segundo me pareció ver marcas de codo, como cuando alguien se apoya para acomodarse. No era nada. ¿O sí? Arranqué. El viento seguía con su empuje en seco, pero ya no me inquietaba igual. Había algo en la historia de las cajas que ponía orden al miedo, como decir, hay reglas en este caos. Volví a entrarle a la bajada muchas veces más. Y, desde esa noche, jamás he pasado junto a un varado sin preguntar si todo bien. A veces se enojan. Siga, siga. Otras te bendicen con esa gratitud que uno siente en la garganta. He ayudado a empujar, a cambiar llantas con las manos entumidas, a subir a la rampa a gente que juraba que su coche aguantaba la bajada. He puesto triángulos y he recogido triángulos ajenos. Ninguna de esas acciones me hace héroe, me hacen compañero de ruta, que es suficiente, porque en la rumorosa, más que conductor, eres testigo de los demás. Una vez, de día, creí ver aquel Kenworth de luces perfectas avanzando lento por el carril derecho. Me cerré para saludar por la radio, por simple terquedad de comprobarme algo. Aurelio, si me escucha, gracias, dije, y me sentí ridículo. El camión se desvió hacia un mirador y cuando me tocó pasar no había nada. Ni marcas recientes, ni la huella de llanta que dejan los pesados cuando se detienen en caliente. Solo una servilleta atrapada en un arbusto y el desierto extendido como mantel. No sé si Aurelio existe como figura clara o si es el nombre que le pusimos a una conducta. A lo mejor son varios choferes que murieron en distintas fechas y la gente prefirió inventarse un solo rostro para recordarlos a todos. O quizás si hay un hombre de gorra deslavada que no pudo cumplir a tiempo y todavía busca que otro lo haga por él. La explicación, para mí, ya no importa tanto. Lo que importa es la promesa, la que te pide en la mirada a alguien parado junto a su auto humeante, la que te exigen los que pasaron antes y no llegaron, la que te haces tú cuando pones la mano en la palanca y decides si frenas para preguntar o te sigues derecho. Hay noches en que el viento pega tan duro que parece que te habla por las rendijas. No digo lo que dice, porque sería ponerle adornos de novela barata. Solo sé que te recuerda que no estás solo y que esa montaña tiene memoria. En la siguiente bajada, cuando veas a alguien con la palma abierta moviéndola despacito arriba y abajo, no mires para otro lado. Si te animas a parar, pon bien los triángulos, piensa con calma y haz lo que esté a tu alcance. Si te da miedo, dilo. El miedo bien puesto también salva. Y si alguna vez un hombre de gorra vieja te entrega una caja y te pide que no dejes solo a nadie, no te pongas a buscarle explicación. Hazle el favor, baja con cuidado, entrega lo que te toque y sigue. Porque a veces, en la rumorosa, no ayudas a un desconocido, ayudas a cumplir la promesa de alguien que se quedó a mitad de camino. Y si la montaña respeta algo, es eso, las promesas que se honran, las que nos amarran a lo que somos cuando nadie nos ve, y las que, si no cuidamos, nos condenan a dar vueltas en la bajada, una y otra vez, esperando que por fin alguien se detenga.
Monjes en el kilómetro 31. Espíritus que emergen del bosque en la México-Toluca. Quienes han manejado de noche por la México-Toluca saben que no es una carretera sencilla. Entre curvas cerradas, neblina espesa y tramos de bosque donde las luces apenas iluminan unos metros, el trayecto se convierte en un desafío para cualquiera. El kilómetro 31, en particular, se ha ganado fama desde hace décadas, no solo por los accidentes que ocurren ahí, sino por los relatos de conductores que aseguran haber visto figuras que no deberían estar allí. Monjes, dicen algunos, saliendo entre los árboles con el paso lento de quienes ya no pertenecen a este mundo. La primera vez que escuché de esa historia, pensé que se trataba de una exageración, un invento de los traileros para mantener la charla viva en la madrugada. Pero con los años, y tras acumular mis propios viajes en esa carretera, entendí que había más de un testigo que hablaba con la misma seriedad con la que se describe un accidente real. Nadie usaba palabras adornadas, nadie hablaba de fantasmas como quien cuenta un cuento. Todos coincidían en los mismos detalles: túnicas oscuras, rostros que no se distinguían bien y un silencio absoluto, tan pesado que hasta el motor parecía apagarse. Un chófer me relató que lo vio de frente mientras bajaba la velocidad en una curva. Las luces de su tráiler alcanzaron a iluminar a 3 hombres caminando en fila. Pensó que se trataba de peregrinos, pero era medianoche y no había manera de que alguien estuviera ahí en medio del bosque. No levantaron la vista, no hicieron un gesto, siguieron caminando hasta perderse en la sombra de los pinos. Él juró que, al pasar el punto exacto donde los había visto, el olor a humedad se intensificó tanto que tuvo que abrir la ventana para no marearse. Te juro que eran monjes, con sus capuchas y todo, pero cuando quise voltear el retrovisor, ya no había nada. Otros no han tenido tanta calma al describirlo. Un taxista que subía de Toluca hacia la Ciudad de México contó que, apenas al entrar a ese tramo, vio a uno de esos monjes parado en el acotamiento, mirándolo fijo. Dice que lo vio claramente, como si su rostro estuviera cubierto de tierra. No quiso detenerse, pero sintió un golpe seco en la cajuela. Frenó unos metros más adelante pensando que había chocado con algo, pero al revisar no encontró nada. Lo extraño fue que, en el parabrisas, como si alguien hubiera apoyado la mano embarrada de lodo, había una marca fresca que lo acompañó hasta llegar a la caseta. Lo más inquietante de estos relatos es la repetición de patrones. Distintos conductores, en distintos años, describen lo mismo: figuras encapuchadas, pasos lentos, presencias que no hablan ni hacen un ruido. Algunos afirman que los ven cruzar la carretera, otros que los encuentran parados como esperando algo. Hay quienes incluso aseguran que los han visto rezando, aunque nadie escucha palabra alguna. Lo que sí todos comparten es la sensación de que el tiempo se detiene. El trayecto parece eterno, los kilómetros se sienten más largos y el ambiente se carga de un frío que no coincide con la temperatura exterior. Un viejo trailero me contó que, en los años 70, una vez se quedó varado cerca del kilómetro 31 porque se le reventó una manguera del motor. No había señal de radio ni forma de pedir ayuda rápida. Con la poca luz que le quedaba, bajó a revisar y fue entonces cuando notó varias siluetas quietas entre los árboles. No se movían. Él pensó que eran animales o troncos, pero la forma de los capuchones no dejaba lugar a dudas. Regresó de inmediato a la cabina y se encerró. Según me dijo, pasó casi 3 horas sin atreverse a salir. En cuanto amaneció, las figuras ya no estaban. Desde entonces, juró no volver a manejar solo por esa ruta de noche. Lo curioso es que no se trata solo de rumores aislados. En la hemeroteca hay registros de accidentes en ese punto, donde los sobrevivientes han declarado haber visto personas en medio de la carretera. Uno de los casos más sonados fue el de un camión de pasajeros en los 90. El chofer, al intentar esquivar a lo que describió como un grupo de encapuchados, perdió el control y volcó.
Los pasajeros sobrevivientes confirmaron que también los vieron. Ninguno pudo explicar de dónde salieron ni a dónde fueron después. Las autoridades, por supuesto, atribuyen la mayoría de estos sucesos a la neblina, al cansancio de los conductores o incluso a su gestión colectiva. Y puede que tengan razón en algunos casos. Pero ¿cómo explicar que la descripción de esas figuras sea idéntica, incluso cuando los testigos no se conocen entre sí? ¿Cómo justificar que varios coincidan en que los monjes aparecen solo en la madrugada, casi siempre entre las 2 y las 4, y que desaparecen justo al encender las luces largas o intentar acercarse demasiado? Yo mismo tuve un encuentro que aún me cuesta narrar sin sentir un escalofrío. Fue una noche de lluvia ligera, de esas que hacen que el asfalto brille como espejo. Al entrar al tramo del kilómetro 31, las luces de mi coche iluminaron lo que pensé era un tronco atravesado. Reduje la velocidad, pero pronto me di cuenta de que no era madera. Era una figura encorvada, cubierta por una túnica negra que le arrastraba hasta el piso. Se quedó quieta, en medio del carril. Pité con fuerza, y cuando parpadeé por el reflejo de las luces, ya no había nada. Lo extraño es que al pasar sobre ese punto, escuché un golpeteo metálico en la carrocería, como si alguien hubiera pasado la mano sobre ella. No encontré rastro al bajar en la siguiente gasolinera, pero el recuerdo me sigue persiguiendo. Algunos historiadores locales han intentado explicar el origen de esta leyenda. Dicen que en la época colonial existió un pequeño convento en la zona, donde varios frailes murieron de enfermedades y fueron enterrados en fosas comunes. Con el paso del tiempo, las tumbas quedaron olvidadas entre los árboles. No hay registros oficiales claros, pero la gente del lugar asegura que los monjes siguen caminando por ahí, como si todavía vigilaran un terreno que les pertenece. Sea cierto o no, la coincidencia con los testimonios modernos es difícil de ignorar. No faltan quienes se atreven a desafiar la historia, jóvenes curiosos que entran al bosque a medianoche buscando probar que todo es mentira. La mayoría regresa riéndose, con anécdotas de sustos provocados entre ellos mismos. Pero algunos cuentan que, en cuanto apagan las linternas, se escucha el crujido de ramas como si alguien los siguiera. Nunca alcanzan a ver nada concreto, solo la sensación de que alguien camina detrás. Esos son los mismos que, al volver, prefieren no bromear tanto y admiten que no regresarían solos. El kilómetro 31 no es el único tramo con fama de embrujado en la México-Toluca, pero sí es de los más temidos. A diferencia de otros puntos donde la gente habla de apariciones de mujeres o de autos fantasma, aquí el relato es más frío, más uniforme. No se trata de una historia con moraleja ni de un fantasma buscando venganza. Son monjes que caminan, sin hablar, sin pedir nada. Y quizá eso sea lo más inquietante, la ausencia de intención, la simple presencia de algo que no debería estar ahí. Hoy, cada vez que paso por esa carretera de noche, bajo la velocidad al llegar a ese tramo, no importa que vaya acompañado o solo, el ambiente cambia de golpe. La neblina se siente más densa, los árboles más altos, y siempre me descubro mirando de reojo al acotamiento, esperando no ver nada. Porque si un día vuelvo a toparme con esas figuras, no estoy seguro de que pueda seguir conduciendo como si nada hubiera pasado. Mi consejo es simple. Si alguna vez cruzas el kilómetro 31 en la madrugada, mantén los ojos al frente y no intentes buscar nada entre los árboles. La carretera ya es peligrosa por sí misma, no necesita que uno le sume fantasmas. Pero si llegas a ver a esos monjes, recuerda que muchos otros antes que tú los han visto. Y que todos coinciden en lo mismo. Una vez que los ves, el trayecto nunca vuelve a sentirse igual. Curva del Pato, la fuerza invisible que desvía volantes en León. En la carretera que conecta León con algunos pueblos cercanos, hay un tramo que,
Para muchos es simplemente una curva cerrada como tantas otras. Pero para los que la han recorrido de noche, con cansancio acumulado y el volante entre las manos sudorosas, la llamada curva del Pato se ha convertido en un lugar del que pocos quieren hablar con calma. No porque sea difícil de transitar, sino por la cantidad de accidentes inexplicables que allí ocurren. Y lo más inquietante, los sobrevivientes coinciden en un mismo detalle, algo que jamás se menciona en los reportes oficiales. Dicen que, justo al entrar en la curva, el volante se mueve solo, como si una fuerza invisible lo jalara hacia la barranca. No importa qué tan firme sujetes el timón ni la experiencia que tengas al manejar, lo que sientes ahí dentro no tiene explicación sencilla. Yo mismo no lo creí hasta que lo escuché de boca de un trailero que conocí en una gasolinera cercana. Era un hombre curtido, acostumbrado a pasar noches enteras en la carretera, con esas manos enormes y llenas de cicatrices que parecían imposibles de asustar. Sin embargo, cuando le pregunté si había escuchado hablar de la curva del Pato, se le borró la sonrisa de inmediato. Bajó la voz y dijo que ahí había visto la muerte de frente. Contó que era madrugada y venía cargado con toneladas de mercancía. No había tráfico y el camino parecía tranquilo. De pronto, al tomar la curva, el volante se le fue de golpe hacia la izquierda, como si alguien hubiera metido mano. Reaccionó rápido, corrigió con todas sus fuerzas, pero el tráiler alcanzó a ladearse y casi se voltea. Si no hubiera reducido la velocidad unos kilómetros antes, seguramente se habría ido al fondo. Lo que lo dejó helado no fue el susto, sino la sensación clara de que alguien más, ahí dentro, le había arrebatado el control del camión. Ese mismo relato lo escuché después en versiones parecidas de otros conductores, taxistas, camioneros, hasta particulares que pasaban de madrugada. Todos hablaban de esa extraña desviación, ese jalón repentino que no responde a fallas mecánicas ni a impericia. Lo describen como si un par de manos invisibles se posaran en el volante, empujando con fuerza hacia donde nadie quiere ir. La policía tiene registradas decenas de muertes en esa zona, carros que terminan en barrancos, choques frontales, vuelcos inexplicables. Cuando los peritos revisan, las causas parecen de manual: exceso de velocidad, alcohol, sueño. Y aunque sin duda muchos casos lo son, hay accidentes que no encajan. Vehículos en perfecto estado, conductores sobrios, trayectorias absurdas, como si, en un segundo, hubieran perdido la noción de dónde estaba la recta. En León, la curva del Pato se convirtió en una especie de advertencia local. Los viejos cuentan que en los años 80 ya se hablaba de ella, cuando un autobús lleno de pasajeros se salió sin razón aparente. Varios murieron y los sobrevivientes juraron que el chofer gritó justo antes de perder el control, asegurando que algo le había quitado el volante. Nadie quiso declarar eso en los documentos oficiales, pero en los pueblos cercanos todavía lo recuerdan. Una señora que vive en una casa cercana a la carretera me contó que cada tanto escucha los frenos desgarrar la madrugada. Dice que en su familia aprendieron a no salir cuando pasa algo, porque la escena siempre es igual: cristales rotos, cuerpos cubiertos con mantas y gente que no entiende qué pasó. No es la curva en sí, me dijo, es lo que vive ahí. Cuando le pedí que explicara, se limitó a encogerse de hombros. Algunos dicen que todo empezó con un accidente muy antiguo. Se habla de un hombre apodado El Pato, un chofer que murió en esa curva en los años 70. Supuestamente iba borracho, perdió el control y acabó en la barranca. Desde entonces, cada vez que alguien se acerca, él se sube al volante, como si quisiera arrastrar a otros con él. Nadie puede probarlo, pero el nombre de la curva quedó marcado desde entonces. Más de una vez he escuchado que, cuando pasas por ahí de madrugada, puedes ver en el retrovisor a un hombre sentado en el asiento trasero, inmóvil, con la mirada clavada en ti. Hay quienes,
Al voltear para asegurarse de que están solos, no encuentran nada. Pero lo curioso es que, al siguiente instante, sienten el jalón en el volante. ¿Coincidencia? Tal vez. Aunque demasiadas historias coinciden en el mismo orden: aparición fugaz y pérdida de control. El testimonio más fuerte que conocí fue el de un joven que venía de una fiesta en San Francisco del Rincón. No iba borracho, apenas había tomado una cerveza. Decía que al llegar a la curva vio claramente una figura parada al borde de la carretera, como pidiendo aventón. Al pasar junto a ella, sintió que algo le pegaba en el vidrio del copiloto. Volteó por instinto y juró ver un rostro pegado al cristal, desencajado, con la boca abierta. En ese segundo el volante se le fue solo. Logró frenar en seco y cuando bajó del coche temblando, no había nadie alrededor. El pavimento estaba vacío. En la zona también circula la creencia de que, si alguien pita o prende las luces antes de entrar a la curva, el efecto disminuye. Como si avisar al espíritu bastara para que no interfiriera. Algunos traileros lo hacen de manera automática, sin pensarlo demasiado. Otros se encomiendan a la Virgen o prenden un cigarro para tranquilizarse. Pero todos, absolutamente todos, reducen la velocidad, aunque sea de día. Una noche decidí recorrerla con un amigo que conocía bien la zona. Quería comprobar por mí mismo qué tanto era mito y qué tanto realidad. Íbamos en un auto pequeño, con la ventana abierta y la radio baja. Apenas entramos en la curva, sentí que el aire se volvía más pesado. No era frío, ni tampoco un cambio de clima. Era como si el ambiente se apretara contra nosotros. De repente, el volante se endureció y tuve que aferrarme con las dos manos. Mi amigo me gritó que no lo soltara, que siguiera derecho. Cuando salimos de la curva, el carro volvió a responder normal. No vimos nada, pero la sensación quedó grabada. Algo sí pasa ahí. Al llegar a León, preguntamos en un taller mecánico si había alguna explicación. El dueño nos dijo que no. El asfalto no está en mal estado, las señales son claras, y aunque es cerrada, la curva no es tan peligrosa como otras. Aquí lo raro, dijo mientras limpiaba sus manos llenas de grasa, es que gente con experiencia y coches buenos acaban igual, fuera del camino. Eso no tiene lógica. En foros de internet encontré a personas que viajaron desde otros estados y coincidieron en la misma impresión. La dirección se les ponía dura, como si alguien tratara de moverla desde abajo. Algunos lo atribuyen a magnetismo de la zona, otros a corrientes de aire extrañas. Pero la verdad es que no hay estudios serios que lo expliquen. Después de escuchar tantas historias y sentir en carne propia esa presión, entendí que hay sitios en la carretera que guardan más que simples anécdotas. La curva del Pato, con su nombre inocente, se ha ganado a pulso la fama de maldita. No necesitas ver apariciones ni escuchar voces para comprenderlo. Basta con poner un pie en ese asfalto y notar cómo los nervios se disparan, cómo la mente se prepara para lo peor. A quienes leen esto y piensan que es pura sugestión, les diría lo mismo que me dijeron a mí. Manejen por ahí una noche, solos, con el camino vacío. No se necesita inventar nada. La carretera les hablará a su manera. Tal vez con un volante que se desvía, con una figura que aparece en el retrovisor, o simplemente con esa presión en el pecho que te hace dudar si alguien más viaja contigo. Lo cierto es que la lista de accidentes sigue creciendo y, por más que intenten dar explicaciones técnicas, siempre habrá ese detalle que no encaja. Quizás sea el espíritu de aquel chofer apodado el Pato, tal vez sea otra cosa. Pero si alguna vez les toca pasar por León y escuchan que alguien les aconseja frenar antes de la curva, háganlo. No importa que se rían de ustedes después, porque si algo tienen en común todos los que sobrevivieron, es que, en el fondo, saben que ahí no se juega. Monje negro en la neblina del desierto de los leones. Lo cuento porque no quiero que a nadie más le pase lo que me ocurrió esa madrugada.
Desde entonces, cada vez que escucho que alguien planea cruzar el desierto de los leones de noche, me hierve la sangre y me entran ganas de advertirlo. No es un camino cualquiera, y mucho menos el tramo marcado como el kilómetro 31. Ahí, la neblina no es normal, y hay algo que se mueve en ella. Yo soy trailero desde hace más de 20 años. He pasado por carreteras peores, con precipicios, con curvas imposibles, incluso con retenes improvisados de gente armada. Pero nunca me había temblado tanto el cuerpo como aquella vez. No fue el miedo a un asalto ni a un accidente. Fue un miedo más frío, de esos que te dejan sin aire porque no encuentras explicación a lo que estás viendo. Esa noche iba rumbo a Toluca con un cargamento ligero. El reloj marcaba poco después de la 1 de la mañana. El camino estaba vacío, tan solo se escuchaba el rugido constante del motor y el golpeteo de la lluvia contra el parabrisas. Al entrar a la zona del desierto de los leones, la neblina empezó a cerrarse. Al principio era ligera, pero en cuestión de minutos no podía ver ni 2 metros al frente. Encendí las luces antiniebla, reduje la velocidad y me concentré en la línea blanca del pavimento. El silencio del monte es raro, como si los árboles mismos observaran. Lo sientes aunque no quieras. Yo tenía la costumbre de encender la radio para no sentirme tan solo, pero esa vez la señal se cortaba a cada rato y terminé apagándola. Me quedé con el ruido del motor y mi propia respiración. A lo lejos vi una silueta. Pensé que era un animal atravesando la carretera, algún perro o hasta un venado, pero conforme avancé, la figura no se movía. Se mantenía en medio del camino, erguida, como esperándome. Frené en seco. Los frenos rechinaron y el camión se sacudió. Ahí fue cuando lo vi bien. Era un hombre vestido con una túnica negra que le cubría todo el cuerpo. No levantó las manos, no hizo seña alguna. Solo estaba ahí parado. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera salirse. Bajé la ventana unos centímetros para gritarle que se hiciera a un lado, pero no me salió la voz. Era como si se me hubiera atorado en la garganta. Me quedé inmóvil, mirando. El hombre no respiraba, no se movía, nada. De pronto, la neblina se arremolinó a su alrededor. No sé si fue el viento o qué diablos, pero parecía que se la tragaba. Y en un parpadeo, ya no estaba frente al camión. Lo busqué con la mirada, giré la cabeza a los lados y lo encontré parado justo en la orilla, apenas a unos metros de la puerta del conductor. Me eché hacia atrás instintivamente, como si pudiera alejarme más dentro del asiento. No había forma de que se hubiera movido tan rápido. Yo seguía con el motor encendido, pero no podía reaccionar. Sentí cómo las manos me sudaban en el volante. El hombre parecía observarme, aunque no le alcanzaba a ver la cara, solo una sombra bajo la capucha. Me repetía a mí mismo que era un loco, un vagabundo, alguien perdido en el monte. Intentaba convencerme de que tenía una explicación lógica, pero el cuerpo no se engaña. Yo estaba aterrado. La piel se me erizó completa cuando escuché, sin saber de dónde, un golpe seco en la caja del tráiler, como si alguien hubiera caído encima. Me armé de valor y metí primera. Aceleré despacio para no perder el control en la curva, pero sentía el peso extra. El camión no respondía igual. Iba mirando de reojo los espejos, esperando ver a alguien trepado, pero no se reflejaba nada. A cada metro la neblina se hacía más espesa y el sudor me escurría por la frente. Llegando a la curva más cerrada del kilómetro 31, juraría que lo vi otra vez, pero ahora más cerca de mí. No caminaba, no avanzaba. Simplemente estaba de nuevo al borde del camino, inclinado como si se asomara al parabrisas. Frené con brusquedad y el camión patinó un poco. Cerré los ojos un instante y al abrirlos ya no había nada. Quise pensar que estaba alucinando por el cansancio. Había manejado muchas horas sin descanso, tal vez era eso. Pero justo cuando trataba de tranquilizarme, el radio que había apagado se encendió solo. Un zumbido fuerte, como estática, llenó la cabina.
Golpeé el tablero, lo desconecté, pero el ruido seguía. Apreté los dientes y seguí manejando. Solo quería salir de esa zona cuanto antes. No me importaba el cargamento ni el horario, solo quería estar lejos. A los pocos minutos, la neblina comenzó a despejarse, como si nunca hubiera estado. La carretera volvió a lucir normal y hasta pude ver las luces de una gasolinera más adelante. Ahí me detuve. Me bajé temblando, con las piernas flojas. El empleado de la estación me preguntó si estaba bien. Apenas pude contestar que sí. Le pedí un café cargado y me quedé un buen rato estacionado, tratando de recuperar el aire. No le conté lo que había visto. ¿Quién me iba a creer? Al día siguiente, ya más calmado, se lo conté a otro trailero en una fonda. Se me quedó viendo serio, sin sorpresa. Me dijo que yo no era el primero, que en ese mismo tramo varios habían visto a un monje negro entre la neblina. Algunos lo habían ignorado, otros juraban haberlo llevado de aventón sin darse cuenta de cuándo subió ni cuándo bajó. Me aseguró que en los años 70 hubo un convento improvisado en esa zona y que ciertos relatos hablaban de un religioso que murió ahí en circunstancias turbias. No sé si creerlo o no. Lo único cierto es que desde esa madrugada nunca más he cruzado el desierto de los Leones de noche. Puedo enfrentar carreteras peligrosas, tormentas, hasta fallas mecánicas. Pero el recuerdo de ese monje, inmóvil en la neblina, es algo que prefiero no volver a vivir. Si alguna vez piensan pasar por el kilómetro 31 a esas horas, háganme caso, no lo hagan solos. Y si la neblina empieza a cerrarse, mejor deténganse antes, porque lo que sea que anda ahí, entre los árboles y el silencio, no busca ayuda ni compañía, solo espera. La enlutada de Tijuana. Misteriosa mujer de luto que pidió dinero y causó pánico. No recuerdo con exactitud la primera vez que escuché hablar de la enlutada, pero fue en boca de choferes de taxi y traileros que hacían rutas nocturnas por la zona de Tijuana. La describían como una mujer vestida de negro, siempre cubierta hasta la cabeza, que aparecía en sitios poco transitados. Lo extraño no era solo su aspecto, sino que pedía dinero con una calma desconcertante y luego desaparecía sin explicación. Una noche de verano, yo mismo tuve la mala suerte de encontrarme con ella. Salí tarde de casa de un amigo, rumbo a Otay, y tomé por costumbre un atajo por una carretera que bordea colonias donde casi no hay alumbrado público. Era medianoche y apenas se veía un par de luces lejanas. El aire olía a tierra seca y a gasolina, esa mezcla que uno relaciona con gasolineras viejas. Sentía el volante caliente todavía, como si el motor no se enfriara del todo. Iba distraído con la radio, que apenas alcanzaba a captar una estación, cuando de pronto vi a una figura al borde de la vía. Al principio pensé que era una persona común esperando aventón. Se movió un poco, levantando apenas la mano. Frené por instinto, aunque me entró esa sensación rara de que algo no cuadraba. No había razón para que alguien estuviera ahí, sola, a esa hora. Al acercarme, la vi mejor. Ropa negra de pies a cabeza, un velo que cubría su rostro. No podía distinguir su edad, ni siquiera si estaba maquillada o pálida, porque la tela le caía sobre la cara. Me hizo una seña. No pidió que la llevara, solo que me detuviera. Bajé la ventana unos centímetros, con la seguridad del seguro puesto. La voz me salió nerviosa. ¿Qué pasó? La mujer, con un tono bajo y firme, me dijo: «Deme 20 pesos, no quiero más». La forma en que lo dijo me heló. No suplicaba, no parecía asustada. Era como si supiera que yo no podría negarme. Busqué en mi cartera. Tenía billetes de 100, unas monedas sueltas. Dudé un segundo. Algo dentro de mí me gritaba que acelerara, que me fuera, pero mi mano actuó sola. Tomé un billete y lo extendí por la ranura de la ventana. Ella lo tomó sin tocarme la piel. Apenas sentí un roce de tela, y entonces, sin decir otra palabra, retrocedió 2 pasos. Cuando traté de mirarla por el espejo, ya no estaba. Me quedé mirando la carretera vacía.
Ni un solo ruido, ni un paso alejándose, nada. La piel de mis brazos se me erizó de inmediato. Sentí que el aire dentro del auto se había vuelto pesado, como si alguien más respirara conmigo. Metí primera y aceleré más de lo que suelo hacer. El camino se hizo eterno. No veía más que la línea blanca en el suelo y los reflectores apagados de los postes. Pensaba en qué iba a decir si contaba lo ocurrido. ¿Cómo explicar que alguien había desaparecido frente a mis ojos? Llegué a casa agitado, con las manos sudadas y el corazón como tambor. Ni siquiera cerré bien la puerta. Esa noche no dormí. Revisé la cartera varias veces. El billete faltaba. No había duda de que se lo había dado, pero no lograba recordar si ella realmente lo había tomado con la mano o si simplemente había desaparecido en cuanto lo acerqué. Con el tiempo, escuché otras versiones. A un vecino le pasó algo parecido. Según él, la mujer apareció en la colonia 20 de noviembre, igual, vestida de luto, pidiendo una cantidad exacta de dinero. Cuando le entregó unas monedas, dice que la vio sonreír. Esa sonrisa, según sus palabras, no parecía humana. Era como una mueca que se te queda grabada. Me dijo con los ojos bien abiertos, todavía nervioso al recordarlo. En otra ocasión, un trailero comentó que ella se le cruzó en medio del camino y que si no hubiera frenado con todas sus fuerzas, la hubiera atropellado. Bajó a revisar, temblando, pero no encontró a nadie. Solo un billete arrugado en el asfalto, como si lo hubiera dejado ahí para que supiera que la deuda estaba saldada. Lo más inquietante es que nadie puede precisar de dónde viene esa mujer. Algunos aseguran que se trata del espíritu de una viuda que murió pidiendo limosna en la frontera, olvidada por su familia. Otros creen que es un mal augurio. Quien se cruza con ella, tarde o temprano, enfrenta una desgracia. No faltan quienes dicen que solo es una leyenda urbana, inventada por conductores cansados que ven cosas con el sueño. Pero, ¿cómo explicar que tantas historias coincidan en lo mismo? El luto, la petición de dinero, la desaparición inmediata. No son detalles fáciles de inventar al azar, y menos cuando provienen de gente que no se conoce entre sí. Yo, por mi parte, no pude evitar relacionar aquel encuentro con lo que me pasó días después. Al salir del trabajo, camino a casa, me topé con un choque múltiple en la misma vía donde la había visto. Un carro volcado, 2 patrullas, gente mirando. Me quedé parado a un lado, mirando cómo sacaban a los heridos. Un paramédico me dijo que todo se había debido a un conductor que perdió el control de la nada, como si el volante hubiera girado solo. Me recorrió un escalofrío. ¿Era casualidad o advertencia? Esa pregunta me persigue todavía. A veces creo que la enlutada no pide dinero por necesidad, sino como si comprara tu atención, como si sellara con ese gesto una especie de marca. Y después, la desgracia cae cerca, aunque no directamente sobre ti. Lo que más me pesa es que nunca podré borrar la imagen de esa figura oscura alzando la mano, porque la vi tan clara como veo mi propio reflejo, y sé que si alguien más se cruza con ella, sentirá lo mismo que yo: miedo, confusión y esa sensación de que lo cotidiano se quiebra en un segundo. Desde entonces, cuando manejo de noche, llevo siempre el tanque lleno, los vidrios arriba y la mirada fija en el frente, porque uno nunca sabe en qué curva, en qué esquina o en qué tramo vacío de Tijuana puede volver a aparecer la enlutada. Y si la ves, no intentes buscar lógica ni explicaciones. No sirve de nada. Ella pide lo suyo y se esfuma. La lección: que las carreteras guardan más que polvo y cansancio. A veces también guardan pactos invisibles. Y si alguna vez alguien vestido de negro se te acerca y te pide dinero con voz firme, piénsalo 2 veces, porque no siempre se trata de un ser humano. La dama del camión en la carretera Lázaro Cárdenas, Tijuana, fantasma de una mujer asesinada. No sé en qué momento dejé de manejar por costumbre y empecé a hacerlo con cuidado de forense, mirando cada detalle como si el asfalto pudiera contarme algo.
Esa noche me tocó cruzar por la Lázaro Cárdenas, ya tarde, con el tráiler medio vacío y la radio apenas murmurando música norteña de una estación lejana. Me había quedado un sabor a café recalentado en la lengua y un olor a diésel pegado en la chamarra. Tijuana luce distinta cuando se acaba el movimiento de los turnos, cuando los camiones urbanos se guardan y las maquilas apagan sus luces de adentro. Queda el resplandor de los letreros y esa claridad sucia que viene del puerto, como si el mar respirara humo. Yo conocía de oídas la historia, que una mujer subía a los camiones por esa vía, pidiendo que la llevaran hasta la esquina del puente y que luego desaparecía. Lo contaban los choferes como un chisme para espantar el sueño. Cada quien le agregaba su ingrediente, que era una muchacha que no alcanzó a llegar a su casa, que la bajaron en una zona de baches y la carretera se la tragó, que unos hombres la siguieron en un sedán viejo, que nadie escuchó sus gritos porque a esa hora el tráfico se vuelve silencio. Nunca me importó. Hasta esa noche. Empecé a sospechar que algo estaba mal cuando el parabrisas se llenó de puntitos de humedad sin que cayera lluvia. No era bruma, no era niebla de cerro. Era más como si el aire estuviera sudando. Abrí la ventana para que no se empañara el vidrio y me entró un olor raro. No a mar ni a tierra mojada. Era desinfectante barato, ese que dejan en los hospitales. Se me enchinó la piel, como cuando uno entra a un baño que limpiaron con prisa. Me pasé la lengua por los dientes y sabía a metal. En la banqueta, bajo el foco gastado de un poste, vi a una mujer haciendo señales. No era una silueta borrosa ni una sombra rara. Era una persona. Cabello recogido con una liga blanca, chamarra corta de mezclilla, pantalón negro, una bolsa de esas que se cruzan al pecho. Estaba de frente, pero sin apuro, como si supiera que yo iba a detenerme. Y me detuve. Frené con cuidado para no levantar polvo y bajé el vidrio. «Buenas noches», dijo. «¿Me deja en el puente?» La voz le salió normal, ni dulce ni ronca, sin ese eco que cuentan en los relatos. No parecía enferma ni borracha. Tenía la mirada limpia, cansada, como quien regresa tarde y no quiere molestar. Yo pensé en tantas cosas a la vez que mi respuesta se me atascó en la garganta. Asentí con la cabeza y le abrí la puerta del copiloto. Subió con un movimiento corto, casi sin ruido, y cerró sin aventar. El cinturón no chasqueó, al menos yo no lo escuché. Miré el espejo y me vi pálido, y eso que soy moreno. Toqué la cartera con los dedos, una maña vieja, y volví a meter primera. ¿Hasta el puente?, pregunté, nomás para confirmar. «Sí, por favor», contestó. «Me bajaron antes». Quise preguntar quién, pero me pareció chismear. Le ofrecí agua de una botella que traía en el portavasos. La miró, agradeció con la vista, pero no extendió la mano. Seguí avanzando. Los topes parecían más altos de lo normal. Los semáforos se estiraban. La Lázaro Cárdenas tiene ese truco a ciertas horas. El tramo se vuelve túnel, aunque estés al aire libre. La radio se quedó muda de pronto, como si alguien le hubiera bajado el volumen con cuidado. Me entró sueño de golpe, y ahí escuché su respiración, tranquila, con ese ritmo que se le queda a la gente después de llorar. Vi sus uñas, cortas, con esmalte rojo saltado en las esquinas. Vi un rasguño seco en la piel del antebrazo, una rayita pálida que parecía vieja. Vi la bolsa cruzada, gastada en la esquina, con un llavero de plástico que decía Marisol. No soy de mirar a la gente con insistencia, pero me espié esos detalles como si fueran instrucciones. Ella miraba hacia el frente, sin apretar la mandíbula ni retorcer la bolsa. Tranquila, eso me tranquilizó también. Me agarré del volante para no mostrar que tenía los dedos fríos. Cuando cruzamos por un sitio donde siempre huele a tortilla quemada, el olor a desinfectante volvió, más fuerte. Yo iba a decir algo, cualquier cosa tonta para romper el hielo, pero la mujer habló primero. Faltaba poquito,
dijo. Casi iba a llegar. No pregunté, ¿a dónde? No hizo falta. A veces la carretera te enseña a no pedir detalles. En el siguiente alto, un taxi volteó a vernos. El chofer me señaló con la barbilla, esa seña de ¿todo bien? Levanté el pulgar sin ganas. El taxi siguió. Yo puse el direccional, aunque no había nadie detrás, puro gesto aprendido. El motor iba parejo, los faros iluminaban las franjas blancas como si estuvieran recién pintadas. Y en ese orden limpio del asfalto, me cayó la imagen como una ficha. Una mujer bajando de un camión urbano, anocheciendo, la esquina mal iluminada, un coche que se detiene un poco más adelante, hombres que no la dejaron pasar. No me lo imaginé con filtros ni música triste. Me llegó seco, como un recuerdo de alguien más. ¿A qué hora te bajaron?, alcancé a preguntar, ya tuteándola sin permiso. Tarde, contestó. Ya no había gente. Quise decir lo siento, pero son palabras que pesan poco. Le conté, para no quedarme callado, que yo había trabajado turnos nocturnos en Ensenada y en Mexicali, que a esa hora la mente se llena de cosas que uno trata de ignorar. Un perro corriendo a la par, un bulto al que no quieres darle nombre, las luces que se apagan justo donde vas a pasar. Ella escuchó en silencio, sin fingir interés ni apresurarme. Nomás escuchó. Yo me sentí acompañado, y eso fue lo más raro. Llegando al puente, tuve un impulso absurdo, ofrecer llevarla más allá, dejarla frente a la puerta de su casa, esperar a que alguien saliera a abrirle. Pero el tablero del camión se iluminó con una alerta que nunca había visto, un foquito ámbar, como gota de aceite. No era de emergencia, pero me distrajo. Volteé a verlo y regresé la vista al camino. Cuando giré de nuevo hacia ella, ya no estaba. No se desvaneció, no tembló el aire, no se cayó la puerta, no hubo golpe ni golpecito. Un segundo estaba ahí, con su bolsa cruzada y ese llavero de Marisol, y al siguiente el asiento se quedó solo, con la marca de la tela aplastada como si acabara de levantarse. Lo primero que pensé fue que quizá se había agachado. Bajé el volumen de mis propios latidos con un respiro y la llamé por su nombre, aunque no estaba seguro. Marisol. Nada, ni una risita, ni un aquí estoy. Me quedé quieto, con las manos en el volante como cuando te para tránsito y no sabes si fuiste tú. Sentí la boca seca y el cuerpo tibio, como cuando termina una fiebre. Los postes del puente parecían alinearse para mirarme de reojo. Y entonces, en el parabrisas, de mi lado, en la parte baja, apareció un círculo tenue, como un beso que alguien dejó hace horas y que no se secó bien. Era una marca, un óvalo chiquito, opaco. Yo sé cómo se pega el vapor de la respiración a los vidrios. Eso fue. Una boca que se acercó a la ventana del copiloto antes de bajarse. O después, no sé. Frené, no fuerte, pero sí con ese susto que te hace apretar de más. Puse intermitentes, me bajé con torpeza. El aire afuera estaba frío, pero de ese frío que no baja de las montañas, sino que sale de las bardas. Olía a cloro. Caminé hacia el frente del tráiler y me asomé al lado del copiloto, como si fuera a encontrarla junto al estribo. No había nadie. El pavimento tenía esos brillos que agarran los charcos viejos. De un puesto a medio cerrar salió un perro sin ganas de ladrar. Me sentí ridículo y, al mismo tiempo, observado. Volví a subir. Me quedé un minuto con el motor apagado, escuchando cómo la cabina se acomodaba en su propio silencio. Un crujido, la lona que se afloja, el diésel que deja de circular. Y luego, en el asiento, vi algo que antes no juraría haber visto. Una mancha mínima, como si una gotita de sangre hubiera caído y la hubieran limpiado a medias. Puse el dedo, la toqué. No estaba fresca, tenía un color viejo, seco. Retiré la mano con asco y luego me recriminé por el acto.
No soy detective, soy chofer, pero ese detalle me siguió hasta la bodega esa noche, como una moneda en el zapato. Al otro día, ya con luz, pregunté a otros conductores. No conté la parte de que se subió a mi tráiler, porque uno aprende a medir lo que dice. Dije nomás, ¿han visto a una mujer que pide que la dejen en el puente? Uno que maneja camión urbano me respondió sin sorpresa. Sí, una que trae bolsa cruzada, nomás la veo por el espejo. Cuando le digo que se aguante, ya no está. Me toca 2 veces al tubo. Otro, de taxi libre, aseguró lo mismo, con variaciones. Se sube, pero no deja huella en el asiento. Luego, en la siguiente esquina, me da la dirección de una calle que ya no existe. Un guardia del parque industrial, esos que a veces te hacen señas con la lámpara, juró haber visto a una chava parada cada madrugada del miércoles, y no hay miércoles que no se pare. No les creí todo, pero tampoco los contradije. Lo que me dio vuelta fue cómo contaban la historia, sin adornos, sin querer espantar, más bien con esa resignación del que acepta que la noche trae sus propias reglas. Uno de los urbanos, el más viejo, agregó un dato. La dejaron tirada, dicen. Por eso pide que la bajen donde empezó, para volver a caminar. Me dio calor en la nuca, como cuando uno se acuerda de algo que no debería traer a la cabeza en pleno día. Le pregunté dónde. Me señaló con la boca la zona de siempre. La banqueta rota, el poste que parpadea, el bache que nadie arregla. Pasaron semanas. La marca en el parabrisas se me borró con el primer lavado, pero el olor a desinfectante me siguió apareciendo en tramos sin razón. Un martes cualquiera, con la misma ruta y el mismo café frío, volví a verla. No voy a describirlo como si fuera un milagro ni un espanto de película. Fue idéntico a la primera vez. La mujer hizo seña, yo paré, subió. Repetimos la conversación de pocas palabras. Cuando dijo, faltaba poquito, me apreté los dedos con el volante, esperando que la cabina se quedara vacía de golpe. No pasó. En cambio, me preguntó, ¿usted por qué maneja a esta hora? Me tardé en contestar. Le conté la verdad, que a mí la madrugada me pone en orden la cabeza, que cuando todos duermen las cuentas y las deudas y las discusiones se quedan quietas y uno puede avanzar sin que se le suban al asiento. Ella me miró. Esta vez sí me miró. No fue una mirada profunda ni triste. Fue una mirada corta, agradecida. Y con una voz que sonó como si la trajera guardada en una bolsa, dijo: yo también iba a poner en orden la cabeza. Pasamos frente al puesto de tacos que a esa hora calienta aceite con flojera. El vapor me hizo querer estornudar, y entonces comprendí algo que no quería decirme en voz alta. Esa mujer no estaba pidiéndome un aventón, estaba repitiendo una salida, un último gesto de rutina que se le quedó colgado en el cuerpo, como el que cierra con llave aunque ya no hay puerta, como el que se peina para una foto que no lo va a tomar nadie. No desapareció frente a mí esa vez, no dejó marca, se bajó como se bajaría cualquiera, puso la mano en el tubo, apoyó la punta del tenis en el estribo y enfundó el cuerpo hacia abajo. Agradeció sin sobreactuar, cerró la puerta sin drama, caminó hacia el borde del puente y antes de cruzar, giró la cara un poco, lo suficiente para que yo viera que traía un arete en forma de círculo, de esos baratitos que venden en la línea. Luego siguió. La perdí en la luz amarilla del poste. Arranqué con un escalofrío suave, como el de los pacientes cuando les retiran la sábana del hombro. La radio volvió sola, con una canción de esas que suenan siempre. No pretendo convencer a nadie. Si usted maneja por la Lázaro Cárdenas y no ve nada raro, mejor para usted. Pero si una noche le toca y una mujer le hace seña para que la deje en el puente, haga lo que haría con cualquier persona. Párese con cuidado, no pida explicaciones, no se crea héroe. Si sube, ofrézcale agua aunque no la tome. Si no habla, no la obligue. Y si a medio camino siente que el aire huele a cloro y que el parabrisas se empaña como si alguien respirara muy cerca, no se acelere ni se ponga a decir frases aprendidas en videos.
La carretera tiene memoria y a veces nos usa para repetirse. A mí me enseñó, con 2 viajes y un perfume de hospital pegado a la ropa, que no todas las cosas quieren ser resueltas. Algunas nomás piden compañía hasta la esquina que no alcanzaron. Yo, desde entonces, reviso el asiento del copiloto antes de arrancar y le dejo el cinturón acomodado por si hace falta. Y cuando paso por ese puente, bajo un poco la velocidad, miro la banqueta de reojo y me acomodo la gorra. No para verla otra vez, para no faltar a la cortesía que me enseñaron en casa. Si alguien se sube, salúdalo. Si alguien se baja, dale las gracias. Si a alguien le tocó una noche que no debió tocarle, no le agregues más ruido. La madrugada ya viene suficientemente cargada. A veces, al llegar a la bodega, los novatos cuentan historias con risas nerviosas. Yo no me meto, pero si me preguntan, digo esto. En Tijuana hay muchas cosas que espantan por cómo las contamos. Esta número. Esta espanta por lo simple que es. Una mujer asesinada que no reclama, que no grita, que no se venga. Solo busca llegar donde la dejaron. Y si no la ve, mejor. Pero si la ve y la sube, y de pronto la cabina se queda con olor a cloro, y el vidrio guarda la forma de una boca, no la olvide al día siguiente. Maneje con respeto. La prisa, aquí, suele ser peor que cualquier fantasma. Y esa es la única advertencia que me siento con derecho a dar.